Escribe en los comentarios desde dónde y a qué hora nos ves. Así podré conocerte mejor. Para apoyar el canal gratis, no olvides suscribirte y darle like. Detrás del glamour de Hollywood y la opulencia del Palacio de Mónaco, se esconde una historia que pocos conocen. La de una mujer que lo tenía todo: belleza, fama y el amor de un príncipe. Pero, ¿fue realmente un cuento de hadas? Grace Kelly, la estrella que renunció a su carrera por un título, se encontró atrapada en una jaula de oro, luchando contra la soledad, el protocolo asfixiante y la nostalgia de una vida que dejó atrás. Hoy descorremos el velo para descubrir la verdad sobre la princesa más triste del mundo. ¿Qué secretos guardaban los muros de palacio? En el próspero y conservador ambiente de Filadelfia, el 12 de noviembre de 1929, nació Grace Patricia Kelly. Su mundo no era uno de carencias, sino de expectativas aplastantes. Era la tercera de 4 hijos de una de las familias más prominentes de la ciudad. Su padre, John B. Kelly Sr., era la encarnación del sueño americano. Un albañil, hijo de inmigrantes irlandeses, que se convirtió en un triple medallista de oro olímpico en remo, y posteriormente en un millonario gracias a su empresa de construcción. Era un hombre competitivo, exigente, y que valoraba la fuerza física y el éxito tangible por encima de todo. Su madre, Margaret Meyer, de ascendencia alemana, fue la primera mujer en dirigir el Departamento de Educación Física de la Universidad de Pensilvania. Una mujer disciplinada y atlética. En este hogar, el afecto se ganaba, no se daba incondicionalmente. Sus hermanos, Peggy, Kel y Lisanne, eran extrovertidos y atléticos, encajando perfectamente en el molde de los Kelly. Grace, en cambio, era introspectiva, soñadora y a menudo enfermiza. Prefería los mundos de fantasía que creaba con sus muñecas a las competencias deportivas. Esta diferencia la hizo sentir como una extraña en su propia casa. Su padre, en particular, veía sus inclinaciones artísticas y su delicadeza como una debilidad. Cuando Grace expresó su deseo de ser actriz, su padre lo desaprobó abiertamente, considerándolo apenas un escalón por encima del trabajo callejero. Esta falta de validación paterna dejó una herida profunda en Grace, una búsqueda constante de aprobación que la seguiría durante toda su vida, incluso cuando el mundo entero estuviera a sus pies. La frialdad y la distancia emocional de su hogar moldearon su famosa reserva, una elegancia controlada que el público interpretaría como sofisticación, pero que en realidad era una armadura forjada en la soledad de su infancia. A pesar de la desaprobación categórica de su padre, Grace Kelly poseía una voluntad de acero bajo su apariencia frágil. Decidida a forjar su propio camino, se postuló para la prestigiosa American Academy of Dramatic Arts en Nueva York. Usando un extracto de una obra de su tío, el dramaturgo ganador del Pulitzer George Kelly, consiguió ser admitida. Este fue su primer gran acto de rebelión silenciosa. En 1947, con 18 años, se mudó a la gran ciudad, un universo alejado de la ordenada vida de Filadelfia. Se instaló en el Barbizon Hotel for Women, una residencia para jóvenes que, como ella, buscaban hacer carrera. Aunque su familia podía haber financiado su vida cómodamente, Grace insistió en mantenerse por sí misma. Comenzó a trabajar como modelo para pagarse los estudios, apareciendo en portadas de revistas como Cosmopolitan y Redbook, y en anuncios de cigarrillos y productos de limpieza. Este trabajo no solo le proporcionó independencia económica, sino que también la familiarizó con la cámara, enseñándole a proyectar una imagen específica. En la academia, era una estudiante ejemplar, puntual, disciplinada
y profesional. Sus maestros quedaron impresionados por su dedicación y su distintiva voz, un acento refinado y cuidadosamente modulado que se convertiría en su sello. Tras graduarse en 1949, debutó en Broadway en la obra El padre de Strindberg. Su carrera comenzaba a tomar forma, no por conexiones familiares, sino por su propio esfuerzo y tenacidad. Nueva York fue su campo de pruebas, el lugar donde la hija del millonario demostró que su ambición era genuina y que su talento, aunque sutil, era innegable. Estaba construyendo su identidad lejos de la sombra de su padre, pieza por pieza, en los escenarios y estudios de una ciudad que no juzgaba su apellido, sino su capacidad. El trabajo de Grace en el teatro y en la floreciente industria de la televisión no pasó desapercibido. Tras una pequeña pero notable aparición en la película 14 horas de 1951, Hollywood comenzó a prestar atención. La oportunidad que definiría su carrera llegó de la mano del director Fred Zinnemann, quien la eligió para un papel crucial en uno de los westerns más icónicos de todos los tiempos, Solo ante el peligro. Actuando junto a la leyenda Gary Cooper, Grace interpretó a su joven esposa cuáquera, Amy Fowler Kane. Aunque su personaje era de pocas palabras, su presencia transmitía una fuerza moral y una belleza serena que cautivaron al público y a la crítica. Su actuación le valió el reconocimiento de la industria y la atención del estudio más poderoso de la época, Metro-Goldwyn-Mayer. Impresionados por su elegancia natural y su fotogenia, MGM le ofreció un contrato de 7 años. Este era el sueño de cualquier aspirante a estrella, pero también una jaula de oro. El sistema de estudios de Hollywood, en los años 50, ejercía un control casi total sobre la vida de sus actores, dictando sus papeles, su imagen pública e incluso sus relaciones personales. MGM vio en Grace la personificación de la dama perfecta, sofisticada, culta y de buena familia. Era un molde que encajaba con su naturaleza reservada, pero que también limitaba su expresión. Al firmar ese contrato, Grace Kelly se aseguró un camino meteórico hacia el estrellato, con acceso a los mejores directores, guiones y vestuarios. Sin embargo, también se dio una parte fundamental de su autonomía. La máquina de Hollywood comenzó a pulir y perfeccionar la imagen de Grace Kelly, la estrella, a menudo a expensas de Grace Kelly, la persona. El contrato con MGM fue su consagración, el momento en que su vida dejó de pertenecerle por completo para convertirse en propiedad del público. Ningún director entendió o moldeó la imagen pública de Grace Kelly con tanta maestría como Alfred Hitchcock. El maestro del suspense vio en ella la encarnación de su ideal femenino, una mujer de apariencia fría y distante que escondía un volcán de pasiones bajo la superficie. Su colaboración comenzó con La llamada fatal en 1954, pero fue en su segunda película juntos, La ventana indiscreta, donde su icónica dinámica creativa se consolidó. En ella, Grace interpretó a Lisa Fremont, una sofisticada socialité, cuya elegancia y aparente superficialidad ocultan una audacia y una lealtad inquebrantables. Hitchcock la filmó como a una diosa, deteniéndose en cada detalle de su vestuario de Edith Head, pero también capturó la inteligencia y el anhelo en sus ojos. Él la apodó la Reina de Hielo, un término que capturaba a la perfección esa dualidad entre su exterior sereno y su fuego interior. Su tercera y última colaboración, Atrapa a un ladrón, filmada en la Riviera Francesa, mostró una faceta diferente de Grace. Aquí era juguetona, seductora y dueña de su propia sexualidad, conduciendo a toda velocidad por las sinuosas carreteras de la Costa Azul
y desafiando al personaje de Cary Grant. Hitchcock desbloqueó algo en Grace que otros directores no habían visto. Le permitió ser compleja, inteligente y deseable al mismo tiempo, creando una de las personas más duraderas y fascinantes de la historia del cine. Para el público, era la cumbre del glamour y la sofisticación. Sin embargo, esta imagen de perfección helada también la encasilló. La chica Hitchcock era un arquetipo, un rol tan exigente como cualquier otro. Mientras su estrella ascendía a lo más alto de Hollywood, la mujer detrás de la fachada continuaba navegando la brecha entre la persona que era y el ícono en el que se estaba convirtiendo. El año 1955 marcó el cenit absoluto de la carrera de Grace Kelly. Aunque ya era una estrella consolidada, su nominación al Oscar como mejor actriz por La angustia de vivir la colocó en una categoría diferente. La competencia era feroz. Todos los pronósticos daban como ganadora a Judy Garland por su monumental regreso en Ha nacido una estrella. La noche del 30 de marzo, en el RKO Pantage Theater de Los Ángeles, la tensión era palpable. Grace asistió con un vestido de satén verde agua diseñado por Edith Head, una creación que se convertiría en uno de los atuendos más icónicos en la historia de los premios. Cuando William Holden abrió el sobre y pronunció su nombre, una ola de sorpresa recorrió el auditorio. La propia Grace pareció momentáneamente aturdida, antes de componer su característica serenidad y flotar hacia el escenario. Al aceptar la estatuilla dorada, su discurso fue breve y humilde, pero el logro fue inmenso. Había vencido a una leyenda en su mejor momento. Este Oscar no solo validó su talento, demostrando que era mucho más que una cara bonita y una rubia de Hitchcock, sino que también la catapultó a la cima del estrellato mundial. Era la reina indiscutible de Hollywood, con los mejores guiones y directores a su disposición. Tenía el mundo a sus pies, un poder y una independencia que pocas mujeres de su época podían soñar. Sin embargo, en la cima de la montaña más alta, a menudo el único camino es hacia abajo, o en el caso de Grace, hacia un destino completamente diferente que nadie, ni siquiera ella, podría haber previsto. La estatuilla que sostenía esa noche no era solo un premio, era el punto final de un capítulo y el pasaporte a un mundo nuevo y desconocido. Apenas unas semanas después de su triunfo en los Oscar, Grace Kelly viajó a la Riviera Francesa para encabezar la delegación estadounidense en el Festival de Cine de Cannes de 1955. El glamour del festival era el escenario perfecto para la nueva reina de Hollywood. Fue durante este viaje que la revista Paris Match orquestó lo que parecía una simple sesión de fotos, una pieza de contenido para sus lectores, un encuentro entre la estrella de cine más grande del momento y uno de los pocos monarcas reinantes de Europa, el príncipe Rainiero III de Mónaco. El evento estuvo a punto de no ocurrir. Una huelga de electricistas en Cannes dejó a Grace sin electricidad en su hotel, impidiéndole secar su cabello o planchar su ropa. Apresuradamente, eligió un vestido de flores de seda que no necesitaba planchado y se recogió el pelo adornándolo con flores artificiales. Con el tiempo justo, llegó al Palacio de Mónaco, una fortaleza rosada con vistas al Mediterráneo. El príncipe la recibió en los jardines del palacio. El encuentro fue formal, supervisado por publicistas y fotógrafos. Rainiero, un hombre reservado y algo tímido, le mostró a Grace su zoológico privado. A pesar de la artificialidad del montaje, algo genuino surgió entre ellos. Hablaron de sus vidas, tan diferentes pero unidas por la presión del escrutinio público. Grace encontró en él a un hombre con un peso
y una responsabilidad que ella, como figura pública, podía empezar a comprender. No fue un flechazo apasionado, sino el inicio de una conexión intrigante. Al despedirse, nadie imaginaba que esa sesión de fotos, cuidadosamente coreografiada, había plantado la semilla de un cuento de hadas moderno. Uno que cambiaría para siempre el curso de sus vidas y el destino de un pequeño principado europeo. Tras su breve encuentro en Cannes, Grace Kelly y el príncipe Rainiero comenzaron una correspondencia secreta. Lo que empezó como un intercambio cortés de cartas, pronto se convirtió en una comunicación profunda y personal. Rainiero buscaba no solo una esposa, sino una princesa, que pudiera devolverle el brillo a Mónaco, y crucialmente, darle un heredero para asegurar la independencia del Principado frente a Francia. Grace, por su parte, veía en él una salida del superficial mundo de Hollywood y la promesa de un propósito más profundo. A finales de 1955, Rainiero viajó a Estados Unidos con un objetivo claro. Tras un breve cortejo, visitó a la familia Kelly en su casa de Filadelfia en Navidad. Allí, en el hogar de su infancia, le propuso matrimonio a la estrella de cine. Ella aceptó. La noticia estalló en los medios de comunicación, que lo bautizaron como el noviazgo del siglo. La fascinación del público era insaciable. La reina de Hollywood se convertiría en una princesa real. Sin embargo, detrás del romance de cuento de hadas, se escondían negociaciones complejas y pragmáticas. El protocolo monegasco y el tratado con Francia exigían no solo un heredero, sino también una demostración de solidez. Se le exigió a la familia Kelly el pago de una dote de $2 millones, una suma astronómica en la época. El padre de Grace, Jack Kelly, un millonario hecho a sí mismo, se mostró inicialmente indignado ante la idea de pagar para que su hija se casara. Finalmente, acordó pagar la mitad, y se dice que la propia Grace tuvo que aportar la otra mitad con sus ganancias como actriz. Este detalle financiero, a menudo omitido en las crónicas románticas, revela la verdadera naturaleza del acuerdo. Una unión dinástica y un contrato con implicaciones de Estado, donde el amor se entrelazaba con el deber y el dinero. Una vez anunciado el compromiso, la realidad de su futuro comenzó a materializarse para Grace Kelly. Antes de convertirse en Su Alteza Serenísima la Princesa de Mónaco, tenía un último compromiso con Hollywood: la película musical Alta Sociedad. El rodaje se convirtió en una especie de despedida agridulce. Actuando junto a leyendas como Bing Crosby y Frank Sinatra, su personaje, Tracy Lord, se debatía entre tres hombres, una ficción que contrastaba con la certeza de su destino real. El set estaba lleno de periodistas que no buscaban crónicas de cine, sino la última primicia sobre la futura princesa. Cada gesto era analizado, cada palabra interpretada. Para Grace, fue el último momento en el que pudo sumergirse en el arte que amaba, el oficio que había perfeccionado con tanto esfuerzo. Pero el adiós no fue solo emocional, fue contractual. Su contrato matrimonial contenía una cláusula inequívoca y definitiva. Debía renunciar para siempre a su carrera como actriz. No era una pausa, no era una jubilación anticipada. Era un cese total y permanente de su profesión. El príncipe Rainiero y el pueblo de Mónaco no podían tener una princesa que interpretara a otros personajes o que besara a otros hombres en la pantalla. MGM, el estudio con el que tenía contrato, la liberó a cambio de los derechos exclusivos para filmar la boda. Al terminar la última escena de Alta Sociedad, Grace Kelly no solo se despidió de un personaje,
sino de una parte fundamental de su identidad. Dejaba atrás la independencia creativa, la camaradería de los sets y la aclamación del público para entrar en un mundo de rígido protocolo y deber dinástico. La jaula dorada de Hollywood estaba siendo intercambiada por otra, quizás más opulenta, pero infinitamente más aislante. El 18 y 19 de abril de 1956, el mundo detuvo su respiración. No era una cumbre política ni un descubrimiento científico. Era una boda. Pero no cualquier boda. Era la unión de la realeza de Hollywood, Grace Kelly, con la realeza europea, el príncipe Rainiero III de Mónaco. El evento fue orquestado a una escala nunca antes vista. Un espectáculo mediático que sentaría el precedente para todas las bodas reales futuras. MGM, el estudio que había moldeado a Grace, vio esto como su producción final y más grandiosa con ella. La boda se dividió en dos partes. Primero, una ceremonia civil, íntima y legalmente vinculante, celebrada en el salón del trono del palacio. Al día siguiente, la ceremonia religiosa en la Catedral de San Nicolás, un evento transmitido a más de 30 millones de personas en todo el mundo. Para esta ocasión, Grace lució un vestido que se convertiría en leyenda. Un regalo de MGM diseñado por Helen Rose. Confeccionado con metros de tafetán de seda, tul y encaje de Bruselas de 125 años de antigüedad, adornado con miles de perlas cosidas a mano, el vestido era más que una prenda. Era una declaración. Simbolizaba la pureza, la elegancia y la transición definitiva de actriz a princesa. Detrás de las sonrisas capturadas por cientos de fotógrafos, yacía una inmensa presión. Grace, acostumbrada a las cámaras, se enfrentaba ahora a un papel sin guión, sin director y sin una escena final. Era el comienzo de una nueva vida, una que le exigía abandonar todo lo que había conocido. El mundo veía un cuento de hadas, pero para Grace era el prólogo de una historia mucho más compleja, un acto final para su carrera, y el primer acto de su confinamiento dorado. Tras la fanfarria de la boda del siglo, las cámaras se apagaron y los invitados se marcharon. Para Grace, ahora Su Alteza Serenísima, la princesa de Mónaco, comenzaba la verdadera actuación. Los muros del Palacio del Príncipe, que desde fuera parecían el escenario de un cuento de hadas, pronto revelaron su verdadera naturaleza: una jaula de oro. La transición fue brutal. En Hollywood, Grace era una profesional respetada, una artista en control de su oficio, rodeada de creativos y colaboradores. En Mónaco, se encontró inmersa en un mundo de protocolo rígido, tradiciones centenarias y una etiqueta asfixiante. Su espontaneidad americana chocaba constantemente con la formalidad europea. Uno de los primeros y más grandes muros fue el idioma. Aunque había tomado lecciones, su francés inicial no era fluido, lo que la aislaba en conversaciones y en la gestión de su propio hogar. El personal del palacio, acostumbrado a una jerarquía estricta, la veía con una mezcla de curiosidad y escepticismo. Sus días, antes llenos de guiones, ensayos y rodajes, ahora estaban marcados por deberes oficiales, apariciones benéficas y una interminable agenda de funciones sociales donde cada gesto era analizado. Rainiero, su esposo, estaba consumido por los asuntos de Estado, luchando por modernizar Mónaco y asegurar su soberanía. El romance apasionado que los había unido dio paso a la realidad de un matrimonio con profundas responsabilidades políticas. La soledad comenzó a filtrarse por las grietas de la opulencia. Rodeada de lujo, pero despojada de su propósito y de su arte, Grace empezó a comprender el verdadero precio de su corona, su propia identidad.
El proceso de borrar a Grace Kelly, la actriz, para solidificar a Grace, la princesa, alcanzó un punto culminante con una decisión tan simbólica como dolorosa. Poco después de su matrimonio, el príncipe Rainiero tomó una medida drástica. Prohibió la proyección de todas las películas de su esposa en el Principado de Mónaco. La orden fue clara y ejecutada sin demora. Los cines locales retiraron de su programación clásicos como La ventana indiscreta y Atrapa a un ladrón. Para el mundo exterior, y para muchos en Mónaco, la lógica era comprensible, aunque severa. La imagen de la monarquía debía ser intachable. Se consideraba inapropiado que los súbditos vieran a su princesa en la pantalla grande, interpretando roles ficticios, besando a otros hombres, viviendo vidas que no eran la suya. La princesa debía ser una figura de serenidad y deber, no una estrella de cine con un pasado documentado en celuloide. Sin embargo, para Grace, esta prohibición fue un golpe devastador. No era simplemente una cuestión de ego. Era la anulación de su legado artístico en su propio hogar. Su trabajo, el fruto de su talento y dedicación, aquello que la había definido y llevado hasta Mónaco, ahora era considerado tabú, algo que debía ocultarse. Cada película representaba una parte de su vida, de sus logros y de su identidad. Al prohibirlas, Rainiero no solo estaba protegiendo la imagen de la corona, sino que también estaba erigiendo un muro más alto alrededor de su esposa, cortando uno de los últimos lazos que la unían a su vida anterior. La jaula de oro se hacía cada vez más pequeña, y el silencio en los cines de Montecarlo resonaba como un eco de la libertad que había perdido para siempre. En 1962, 6 años después de abandonar Hollywood, sonó un teléfono en el Palacio de Mónaco. Al otro lado de la línea estaba Alfred Hitchcock, el director que la había convertido en su musa. La llamada no era una simple cortesía. Era una oferta, una tentación irresistible. Hitchcock estaba preparando su próxima película, Marnie, la ladrona, y le ofreció a Grace el papel protagonista, una mujer compleja, cleptómana y psicológicamente herida. Era el tipo de personaje desafiante que cualquier actriz soñaría con interpretar. Para Grace, fue como un rayo de luz en la monotonía de sus deberes reales. La posibilidad de volver a actuar, de sumergirse de nuevo en su arte bajo la dirección de su mentor, fue electrizante. Sorprendentemente, el príncipe Rainiero dio su consentimiento inicial. Vio la oportunidad como una excelente jugada de relaciones públicas, una forma de poner a Mónaco en el centro del escenario mundial. Se emitió un comunicado oficial anunciando el regreso de la princesa Grace a la pantalla grande. Sin embargo, la reacción del pueblo monegasco fue inmediata y feroz. La idea de que su princesa, el símbolo de la pureza y la gracia de la nación, interpretara a una ladrona con profundos traumas psicológicos, fue recibida como un insulto. La prensa local se llenó de editoriales escandalizadas. La presión pública fue inmensa. Sumado a esto, Mónaco atravesaba una delicada crisis política con Francia. Rainiero no podía permitirse un escándalo interno. Con el corazón roto, Grace tuvo que retractarse. En una declaración pública, anunció que renunciaba al papel para dedicarse a sus deberes como princesa y madre. La puerta que se había abierto brevemente, ofreciéndole una vía de escape a su antigua vida, se cerró de golpe y para siempre. Fue la confirmación final de que Grace Kelly, la estrella de cine, ya no existía. El 23 de enero de 1957, las campanas de la Catedral de Mónaco repicaron al unísono y 101 cañonazos resonaron en el Principado. La noticia que todo Mónaco esperaba finalmente era una realidad.
La princesa Grace había dado a luz a una heredera, la princesa Carolina. Para el pequeño país, este nacimiento era mucho más que un evento familiar. Era la garantía de la continuidad de la dinastía Grimaldi, un suspiro de alivio que aseguraba el futuro y la independencia de la nación. La presión sobre Grace había sido inmensa desde el día de su boda. Cada aparición pública era examinada en busca de señales de un embarazo. Ahora, con Carolina en sus brazos, había cumplido con su deber más fundamental como princesa consorte. Sin embargo, la maternidad en el palacio era una experiencia profundamente diferente a la que habría tenido en Filadelfia. La crianza de la heredera estaba dictada por un protocolo estricto, con niñeras y un séquito de personal que gestionaban cada aspecto de la vida de la bebé. Grace luchó por encontrar un equilibrio entre su instinto maternal y las expectativas de la corona. Quería ser una madre presente, involucrada, pero las tradiciones de la realeza europea a menudo la mantenían a distancia. Las fotografías oficiales la mostraban como una Madonna serena, la imagen perfecta de la maternidad real, pero tras las puertas cerradas, anhelaba la simplicidad y la intimidad que había conocido. El nacimiento de Carolina solidificó su posición, pero también la ató más firmemente a sus obligaciones, tejiendo una nueva capa de complejidad en su vida. Era la madre del futuro de Mónaco, un rol que la llenaba de orgullo, pero que también profundizaba su aislamiento. Una vez pasada la euforia por el nacimiento de la heredera, la realidad cotidiana del Palacio del Príncipe se asentó sobre Grace con todo su peso. La corte monegasca, aunque pequeña, era un bastión de tradiciones y protocolos arcaicos. Cada gesto, cada palabra y cada decisión estaban sujetos a un escrutinio implacable. Para una mujer que venía de la relativa libertad de Hollywood y de una cultura estadounidense pragmática, este nuevo mundo era asfixiante. Sus intentos por modernizar o suavizar algunas costumbres, como permitir que el personal del palacio se dirigiera a ella de manera menos formal, o intentar organizar cenas más íntimas, eran vistos con recelo por la vieja guardia, incluyendo a su propio esposo en ocasiones. Rainiero, producto de ese mismo sistema, a menudo no comprendía la profundidad del choque cultural que ella estaba experimentando. La barrera del idioma seguía siendo un desafío. Aunque aprendía francés diligentemente, le costaba captar las sutilezas y el humor, lo que la hacía sentirse como una extraña en su propia casa. La soledad se convirtió en su compañera constante. Sus amigos de Hollywood estaban a un océano de distancia, y las cartas y llamadas telefónicas no podían sustituir la camaradería y el entendimiento mutuo. Dentro de los muros dorados del palacio, estaba rodeada de gente, pero rara vez se sentía comprendida. Se esperaba de ella que fuera un adorno silencioso y elegante al lado de su marido, un papel que chocaba frontalmente con su inteligencia y su espíritu independiente. La princesa de cuento de hadas, que el mundo veía en las portadas de las revistas, luchaba en privado una batalla silenciosa contra la rigidez de su nueva vida, anhelando un espacio donde pudiera simplemente ser ella misma, lejos de la mirada crítica de la corte. En medio de la rigidez del protocolo y la creciente sensación de aislamiento, Grace encontró un santuario inesperado: la tierra. Su amor por las flores, cultivado desde su infancia en Filadelfia, floreció en Mónaco, convirtiéndose en mucho más que un pasatiempo. Era su refugio, un espacio donde podía crear belleza y ejercer control en un mundo que a menudo se sentía fuera de su alcance. Comenzó a involucrarse personalmente en el diseño
y cuidado de los jardines del palacio, transformando espacios descuidados en oasis de color y serenidad. Su proyecto más emblemático fue el Jardín de Rosas de la princesa Grace, inaugurado más tarde en su honor, pero cuya visión comenzó a gestarse en estos años. No se limitaba a dar órdenes, se la podía ver con frecuencia con las manos en la tierra, podando, plantando y nutriendo sus flores, con una dedicación que sorprendía a muchos. Este escape terrenal la llevó a otra forma de expresión artística: el arte de las flores prensadas. Comenzó a recolectar y prensar flores y hojas de sus propios jardines, creando delicados y complejos collages. Esta actividad, que comenzó como una forma de meditación, se convirtió en una pasión seria. Le permitió canalizar la creatividad que había dejado atrás en Hollywood en una forma de arte tangible y personal. Sus obras, que luego serían exhibidas internacionalmente, eran un reflejo de su mundo interior. Composiciones meticulosas, llenas de belleza, pero también de una cierta fragilidad. El jardín y sus flores prensadas no eran solo una distracción, eran su forma de plantar raíces en un suelo extranjero, de construir un rincón de Mónaco que fuera innegablemente suyo, un lugar donde podía respirar libremente y ser, una vez más, la creadora de su propio mundo. A principios de la década de 1960, el idilio de Mónaco se vio amenazado por una tormenta política que puso en jaque su propia soberanía. El presidente francés, Charles de Gaulle, irritado por el estatus de Mónaco como paraíso fiscal que atraía a empresas y ciudadanos franceses, emitió un ultimátum. O Mónaco reformaba sus leyes fiscales, o Francia impondría un bloqueo. La tensión era máxima, y el príncipe Rainiero se encontró en la negociación más difícil de su vida. Mientras el mundo observaba la batalla diplomática entre el gigante francés y el pequeño principado, la princesa Grace desempeñó un papel crucial, aunque en gran medida secreto. Detrás de su imagen de icono de la moda y madre devota, se escondía una estratega astuta y una diplomática natural. Consciente de que la opinión pública internacional era un arma poderosa, utilizó su fama y su encanto para cultivar el apoyo a Mónaco. Organizó eventos de alto perfil, como el baile de la Cruz Roja, que no solo recaudaban fondos, sino que también funcionaban como una brillante operación de relaciones públicas, mostrando a un Mónaco vibrante, caritativo y digno de ser preservado. Tras bambalinas, Grace actuó como la principal confidente y asesora de Rainiero. Su perspectiva estadounidense y su comprensión de la política de la imagen le dieron una visión única. Ayudó a suavizar las relaciones, a abrir canales de comunicación y a presentar el caso de Mónaco de una manera que los líderes internacionales pudieran entender y simpatizar. Su intervención fue sutil, pero decisiva. Demostró que no era solo la esposa del soberano, sino una socia indispensable que, en el momento más oscuro del principado, ayudó a navegar la crisis y a asegurar la supervivencia de su nuevo hogar. En los pasillos del palacio y en las páginas de la prensa sensacionalista, susurraba una antigua leyenda: la maldición de los Grimaldi. La historia se remonta al siglo XIII, cuando, según el folclore, una bruja despechada maldijo al príncipe Rainiero I y a todos sus descendientes, declarando que un Grimaldi nunca encontrará la verdadera felicidad en el matrimonio. Durante siglos fue una anécdota histórica, pero en el siglo XX, con la atención mediática mundial fija en Mónaco, la maldición pareció cobrar una vida propia y ominosa. Para Grace, una mujer de profundas convicciones católicas y valores tradicionales,
Los problemas matrimoniales de sus hijos no eran simplemente escándalos para los tabloides, eran fracasos personales y una fuente de inmenso dolor. El divorcio de su hija mayor, Carolina, de Philippe Junot, fue un golpe devastador. Las constantes escapadas y relaciones de Estefanía, la princesa rebelde, añadían más leña al fuego. Cada titular, cada fotografía indiscreta, era una herida pública para la familia y para la princesa, que había luchado tanto por proyectar una imagen de perfección y estabilidad. La prensa no dudaba en conectar cada tropiezo familiar con la antigua maldición, tejiendo una narrativa de tragedia inevitable. Grace se encontró en una batalla constante, no solo contra el comportamiento de sus hijos, sino contra un fantasma de 700 años que parecía sabotear cada uno de sus esfuerzos. La soledad de Grace se profundizó al ver a su familia fracturarse bajo el peso de la tradición y la rebelión, sintiendo que, a pesar de toda su fama y poder, era impotente ante un destino que parecía haber sido escrito en piedra mucho antes de su llegada. Al entrar en la década de 1980, la vida de la princesa Grace había encontrado una nueva cadencia, una marcada por la melancolía y una silenciosa aceptación. Sus hijos ya eran adultos, cada uno forjando su propio camino, a menudo de manera tempestuosa y muy pública. El palacio, que una vez simbolizó la cúspide de un cuento de hadas, ahora se sentía más como un museo dorado de una vida pasada. La emoción de sus primeros años como princesa había sido reemplazada por el peso de la rutina y el deber ceremonial. Se dice que su relación con Rainiero había evolucionado hacia una de compañerismo distante. Compartían responsabilidades, pero sus mundos personales se habían ido separando. Él estaba consumido por los asuntos de Estado, mientras que Grace buscaba refugio en actividades que le ofrecían un consuelo personal y un propósito renovado. Encontró una profunda satisfacción en el arte, dedicando horas a crear delicados y complejos collages con flores prensadas. Esta no era una simple afición, sino una forma de terapia, un medio para construir belleza y orden en un mundo interior que a menudo se sentía caótico. También se volcó en su labor filantrópica con más fervor que nunca, presidiendo la Cruz Roja de Mónaco y apoyando a jóvenes artistas a través de su fundación. Estos roles le permitieron canalizar su energía y compasión, dándole un sentido de identidad más allá de ser simplemente la esposa del soberano. Estos años no fueron de desesperación abierta, sino de una tristeza tranquila y arraigada. Era el reconocimiento de que su vida, a pesar de su brillo externo, estaba irrevocablemente marcada por la soledad y el sacrificio. Había aprendido a vivir dentro de su jaula dorada, no luchando contra los barrotes, sino decorándolos con flores prensadas. El 13 de septiembre de 1982 fue un día que comenzó como cualquier otro, pero que terminaría en una tragedia que conmocionó al mundo. Grace y su hija menor, Estefanía, de 17 años, salieron de su casa de campo en Roque-Agel, Francia, para regresar a Mónaco. Debido a que el asiento trasero estaba lleno de vestidos, Grace decidió conducir ella misma su Rover P6 de 1971, con Estefanía en el asiento del copiloto. El camino elegido fue la sinuosa y peligrosa Moyenne Corniche, una carretera de montaña que serpentea por los acantilados con vistas espectaculares del Mediterráneo. Irónicamente, era la misma carretera que había inmortalizado años atrás en una icónica escena de persecución en la película de Alfred Hitchcock, Atrapa a un ladrón. Mientras descendían por una curva cerrada, Grace sufrió un derrame cerebral. Perdió el control del vehículo, que rompió la barrera de seguridad y se precipitó por una ladera,
de más de 30 metros, dando varias vueltas antes de detenerse, aplastado, en el jardín de una villa. Los primeros informes fueron confusos. Estefanía, aunque gravemente herida con fracturas cervicales, sobrevivió y logró salir de los restos del coche. Grace, sin embargo, fue sacada inconsciente y trasladada de urgencia al hospital de Mónaco. Sus heridas eran catastróficas. Los médicos determinaron que el daño cerebral era irreversible. Al día siguiente, el 14 de septiembre, tras enfrentar la decisión más desgarradora de su vida, el príncipe Rainiero autorizó la desconexión del soporte vital. La princesa Grace de Mónaco, el ícono de Hollywood, la encarnación de un cuento de hadas moderno, fue declarada muerta a la edad de 52 años. El mundo quedó en silencio, incapaz de procesar el final tan abrupto y brutal de una vida tan extraordinaria. El cuento de hadas había terminado en la curva de una carretera. El funeral de la princesa Grace fue un evento de una solemnidad abrumadora, que reflejaba el profundo impacto que había tenido en el mundo. En la Catedral de San Nicolás de Mónaco, la realeza de toda Europa, líderes mundiales y estrellas de Hollywood, como Cary Grant, se reunieron para presentar sus respetos. Las imágenes de un príncipe Rainiero devastado, caminando detrás del féretro junto a sus hijos Carolina y Alberto, conmovieron a millones de personas. Su legado en Mónaco es innegable y tangible. Grace no fue simplemente una princesa consorte. Fue la arquitecta de la imagen moderna del Principado. Con su glamour, inteligencia y dedicación, atrajo turismo, inversiones y un nivel de respeto internacional que Mónaco nunca antes había conocido. Instituciones que ella fundó, como la Fundación Princesa Grace, continúan apoyando a nuevas generaciones de artistas en danza, teatro y cine, perpetuando su amor por las artes. Más allá de las fronteras de su pequeño reino, su legado es el de un ícono cultural eterno. Sigue siendo el estándar de oro de la elegancia, la belleza y la sofisticación. Su estilo es atemporal, su historia, mítica. Pero quizás su legado más profundo es la historia humana detrás del mito. La de una mujer que navegó por mundos de presiones inimaginables, desde el sistema de estudios de Hollywood hasta los rígidos protocolos de una monarquía europea. Su vida fue una compleja sinfonía de deber público y anhelo privado, de deslumbrante éxito y profunda soledad. Grace Kelly demostró que los cuentos de hadas son mucho más complicados en la vida real. Aunque su vida fue truncada trágicamente, la luz que proyectó, una mezcla de gracia de Hollywood y dignidad real, nunca se ha extinguido, asegurando que el mundo nunca olvidará a su princesa de Filadelfia.